La mañana del 10 de octubre de 1989, un niño de 5 años llamado Justin Lee Turner despertó en su hogar en un pequeño vecindario de South Carolina. Era una casa modesta, impregnada de la calidez de un hogar familiar. Las paredes estaban decoradas con fotos de momentos felices, cumpleaños, graduaciones y vacaciones. En la cocina, el aroma del desayuno recién preparado llenaba el aire. Era un lugar donde la risa y la alegría coexistían con la rutina diaria. La madre de Justin, Mary, había despertado temprano para preparar el desayuno. A esa hora, los rayos del sol comenzaban a colarse por las ventanas, bañando la cocina en una luz suave y dorada. Mary había preparado los favoritos de Justin, tostadas con mantequilla y mermelada, acompañadas de un vaso de leche fría. Era un ritual que compartían cada mañana antes de que él se fuera al colegio. Justin entró en la cocina con su característica energía. Su cabello rubio, desordenado por el sueño, caía sobre su frente mientras sonreía, mostrando su dentadura aún de niño. «Buenos días, mamá», exclamó con entusiasmo mientras se sentaba en la mesa. Su voz era melodiosa, llena de inocencia. En ese momento, todo parecía perfecto. Mientras comía, Justin charlaba animadamente sobre sus planes para el día. Hablaba de su maestro, de su mejor amigo y de lo que harían en el recreo. Los ojos de Mary brillaban de amor y orgullo al escuchar a su hijo. Se preguntaba, ¿cómo podría un niño tan lleno de vida desaparecer? Después del desayuno, Justin se preparó para ir al colegio. Se vistió con su camiseta favorita, una con un estampado de dinosaurios que adoraba. Su comportamiento era típico, un niño curioso, lleno de preguntas sobre el mundo que lo rodeaba. Mientras se ataba los zapatos, soñaba con ser un astronauta, imaginando aventuras en el espacio. A las 7:30 de la mañana, Justin salió de casa. La rutina era sencilla. Caminaba solo por el camino que llevaba a la parada del autobús escolar. Era un trayecto corto, apenas unos minutos, pero para Justin era una pequeña aventura diaria. Caminaba por la acera, saludando a los vecinos con una sonrisa. Algunos le devolvían el saludo, otros simplemente lo miraban pasar. Era un niño conocido en el barrio. El camino hacia el autobús estaba rodeado de árboles y jardines bien cuidados. Las hojas comenzaban a caer en otoño, creando un manto de colores anaranjados y amarillos sobre la acera. El aire era fresco, impregnado del olor a tierra húmeda y hojas secas. En ese momento, Justin se sentía seguro. Era un día como cualquier otro, lleno de promesas y oportunidades. En 1989, South Carolina era un lugar tranquilo. La comunidad se conocía bien, todos se saludaban al cruzarse. La percepción de seguridad era alta y los niños jugaban libremente en las calles. La idea de que un niño pudiera desaparecer en un lugar tan familiar parecía impensable. La vida transcurría con una calma engañosa, una calma que pronto se vería interrumpida. Pero ese día, Justin no llegó a la parada del autobús. La madre de Justin lo esperaba en casa, segura de que él estaba en camino. Pasaron los minutos, y cuando el autobús llegó, su hijo no estaba allí. La preocupación comenzó a crecer en el pecho de Mary. Miró el reloj, luego la puerta, y finalmente salió de casa. Al principio pensó que tal vez se había retrasado, pero a medida que pasaban los minutos, la ansiedad se apoderó de ella. Llamó a los vecinos preguntando si alguien había visto a Justin. La respuesta fue siempre la misma. Nadie lo había visto. La sensación de calma que había marcado la mañana se transformó en un frío escalofrío. Mary se dirigió a la parada del autobús, pero no encontró rastro de su hijo. Su corazón latía desbocado. La normalidad de la mañana se había desvanecido, reemplazada por un miedo indescriptible. Llamó a su esposo, quien llegó rápidamente. Juntos comenzaron a buscarlo recorriendo el vecindario, preguntando a todos. En cada esquina, la angustia crecía. La comunidad, al enterarse de la desaparición de Justin, se unió rápidamente en la búsqueda. La noticia se esparció como un reguero de pólvora. Los vecinos, los amigos, incluso desconocidos, se movilizaron. Todos querían ayudar. La búsqueda se convirtió en una operación masiva, con cada persona aportando su tiempo y esfuerzo. Las horas se convirtieron en días
y la angustia se transformó en desesperación. La policía local, liderada por el sheriff, organizó la búsqueda. Se desplegaron equipos, se registraron casas, se recorrieron bosques y campos. La comunidad estaba unida, pero también comenzaba a sentirse la presión. Los rumores comenzaban a circular y las teorías se multiplicaban. ¿Qué había pasado con Justin? La búsqueda intensiva fue incesante, pero cada día que pasaba sin noticias aumentaba la desesperanza. Las entrevistas con los vecinos revelaban contradicciones. Algunos afirmaban haberlo visto, otros no. Las pistas eran escasas. El ambiente de esperanza se tornaba cada vez más sombrío. La policía investigó cada rincón, cada atisbo de información. Establecieron un centro de operaciones en la comunidad, donde las personas podían acudir para ofrecer información. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el tiempo pasó y la búsqueda de Justin se convirtió en un caso frío. La comunidad, que antes había estado llena de esperanza, ahora se sentía abrumada por la incertidumbre. En ese momento, comenzaron a surgir sospechas dentro del entorno familiar. Algunos comenzaron a cuestionar a los padres, preguntándose si había algo más detrás de la desaparición. La angustia y el dolor se convirtieron en un campo de batalla emocional. Las familias se dividían entre quienes creían que había una explicación lógica y quienes empezaban a dudar. Mientras tanto, la vida continuaba. La rutina de la comunidad se vio alterada, pero la vida seguía su curso. A medida que pasaban los años, la memoria de Justin se desvanecía lentamente. El caso se enfrió, pero la familia nunca dejó de buscar respuestas. La espera, el dolor y la incertidumbre se convirtieron en parte de su vida diaria. Justin Lee Turner había desaparecido, pero su historia no se había olvidado. La búsqueda había dejado una huella profunda en la comunidad. En cada rincón quedaba la pregunta: ¿qué había pasado con ese niño de 5 años que un día salió de casa con una sonrisa? A veces la tranquilidad de un vecindario puede convertirse en un eco de lo que una vez fue. En 1989, la vida en South Carolina parecía perfecta, pero la desaparición de Justin demostró que incluso en los lugares más seguros, la oscuridad puede acechar. La rutina se interrumpió y la búsqueda apenas comenzaba. La mañana del 17 de noviembre de 1989 comenzó como cualquier otra en el hogar de los Turner. El aroma del café recién hecho y el sonido de los utensilios chocando en la cocina llenaban el aire. Justin, un niño de 5 años, se despertó con el entusiasmo de un niño que sabe que el día le depara nuevas aventuras. Para él, cada jornada era un lienzo en blanco, esperando ser pintado con risas y juegos. Pero ese día, la historia tomaría un giro inesperado y devastador. Cuando la madre de Justin, Mary, le preparó su desayuno, un plato de cereales con leche y unas rodajas de plátano, la felicidad se reflejaba en su rostro. «Mira, Justin, tus favoritos», exclamó mientras le servía. Justin sonrió. Sus ojos brillaban con alegría. A menudo, él hablaba de sus sueños de ser un astronauta, de volar entre las estrellas y descubrir nuevos mundos. «Voy a ser el mejor astronauta del universo», decía con la convicción de un niño que aún no conoce los límites de la realidad. Después de desayunar, Justin se vistió con su camiseta favorita, una de color azul con un estampado de cohetes. Con su cabello castaño despeinado y su energía inagotable, salió al porche de su casa. Mary lo observó mientras él corría en círculos, riendo y jugando con su perro, un pequeño terrier llamado Max. Era una escena cotidiana: un niño feliz, una madre amorosa y la calma de un vecindario, donde la vida parecía discurrir sin problemas. La rutina de Justin era simple pero reconfortante. Caminaba unos pocos cientos de metros hasta la parada del autobús escolar, donde se encontraba con otros niños del vecindario. Ese trayecto le parecía una pequeña aventura. Se sentía seguro. Las casas estaban bien cuidadas, los jardines florecían y los vecinos se saludaban cordialmente. En 1989, South Carolina era un lugar donde la inocencia de un niño podía florecer sin miedo. Pero esa sensación de seguridad se desvanecería en un instante. Justin salió de casa, despidiéndose de su madre con un «hasta luego» que resonó en la tranquila mañana. No había nada que indicara que en pocas horas
su vida y la de su familia cambiarían para siempre. Cuando Mary se dio cuenta de que su hijo no había regresado a la hora habitual, una punzada de ansiedad la atravesó. ¿Dónde está Justin?, se preguntó, mientras miraba por la ventana. El tiempo pasó y la inquietud se transformó en desesperación. Sin dudarlo, llamó a la policía. En cuestión de minutos, la tranquilidad del vecindario se vio interrumpida por sirenas y luces destellantes. La noticia de la desaparición de Justin se esparció como pólvora. Los vecinos, inicialmente incrédulos, comenzaron a salir de sus casas. En un abrir y cerrar de ojos, lo que era un día normal se convirtió en una escena de caos y angustia. Familias enteras se unieron en la búsqueda, llevando linternas, bocadillos y, sobre todo, una profunda preocupación en sus corazones. El sheriff local, John Miller, se puso al frente de la operación. Era un hombre de experiencia, pero nunca había enfrentado un caso tan desgarrador. La búsqueda comenzó de inmediato, con la movilización de recursos y la colaboración de voluntarios. Equipos de búsqueda se formaron, se distribuyeron por todo el vecindario, revisando cada rincón, cada arbusto, cada sombra. Las horas se alargaban como días. El ambiente era de tensión palpable. La angustia de la madre que busca a su hijo resonaba en cada rincón. «No puedo imaginar lo que está sintiendo Mary», comentó una vecina con lágrimas en los ojos. Las familias se unieron en la búsqueda, con la esperanza de que la sonrisa de Justin apareciera entre ellos. Las primeras noches estaban llenas de una mezcla de esperanza y temor. La comunidad se organizó. Se realizaron vigas de luz por la noche, se colgaron carteles en cada esquina, se distribuyeron volantes con la fotografía de Justin, su pequeño rostro, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, se convirtió en un símbolo de la lucha colectiva. Entrevistas con los vecinos revelaban el profundo impacto que la desaparición de un niño podía tener. «No podía creer que algo así pudiera pasar aquí», decía un vecino, su voz temblando. «Era un niño feliz, un niño como cualquier otro». Las palabras resonaban con la angustia de quienes sentían que su propia seguridad había sido vulnerada. Pero, a medida que pasaban los días, la esperanza comenzaba a desvanecerse. Rumores y contradicciones emergieron. Algunos afirmaban haber visto a Justin en lugares lejanos. Otros hablaban de extraños en el vecindario. La confusión crecía. «Escuché que alguien lo había visto cerca del parque», decía un hombre mayor, mientras otros asentían con la cabeza, alimentando la incertidumbre. Las teorías comenzaron a florecer, pero ninguna era lo suficientemente sólida como para ofrecer consuelo. Con el tiempo, comenzaron a surgir dudas sobre el entorno familiar. ¿Había algo que la familia no estaba diciendo? La atención se centró en los padres de Justin. La angustia y la desesperación que sentían se tornó en sospecha. Las entrevistas se hicieron más intensas. «Nunca pensé que esto podría suceder», decía Mary con la voz quebrada. «Solo quiero a mi hijo de vuelta». Los rumores se transformaron en acusaciones. La comunidad, que antes se había unido en solidaridad, comenzó a dividirse. Algunos defendían a la familia, mientras otros cuestionaban su versión de los hechos. «Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué no cooperan más con la policía?», se escuchó murmurar en el vecindario. La angustia de la desaparición se entrelazaba con la desconfianza, creando un ambiente tenso y cargado de emociones contradictorias. Mientras tanto, el sheriff Miller y su equipo continuaban la búsqueda. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba. La cobertura mediática crecía y la historia de Justin se convirtió en una narrativa nacional. Sin embargo, la verdad seguía siendo esquiva. Las pistas se desvanecían y las esperanzas se desmoronaban. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La búsqueda se enfrió, al igual que la esperanza de encontrar a Justin. La comunidad, que había estado unida, comenzó a sentir el peso de la incertidumbre. «Es como si el tiempo se hubiera detenido», decía una madre que había participado en las búsquedas. «Nada es igual desde que Justin desapareció». El caso, que una vez fue una prioridad, se convirtió lentamente en un caso frío. La familia de Justin, marcada por la pérdida, tuvo que aprender a vivir con el dolor.
Las celebraciones de cumpleaños, las festividades, todo se convirtió en un recordatorio de lo que habían perdido. Sin embargo, su amor por él nunca disminuyó. La vida continuó para muchos, pero no para la familia Turner. La búsqueda se había detenido, pero la memoria de Justin permanecía viva. Las preguntas quedaron sin respuesta. ¿Qué le sucedió a ese niño? ¿Dónde está? La comunidad, que una vez había compartido un sentido de seguridad y unidad, ahora lidiaba con la sombra de la tragedia. La angustia que habían sentido se convirtió en un eco que resonaba en cada rincón del vecindario. La búsqueda había terminado, pero la búsqueda de justicia y respuestas apenas comenzaba. Durante años, el caso se mantuvo en la oscuridad, pero las historias nunca se olvidan por completo. La vida de Justin se convirtió en un símbolo de lo que puede suceder cuando la seguridad es una ilusión. Las familias aprendieron a mirar a sus hijos con más cuidado, a valorar cada momento. Pero, ¿cómo se recupera una comunidad después de una tragedia así? ¿Cómo se enfrenta a la realidad de que un niño puede desaparecer sin dejar rastro? A medida que el tiempo avanzaba, la memoria de Justin seguía viva, aunque el caso se enfriara. La pregunta persistía, como un susurro en el aire. ¿Alguna vez se conocería la verdad? La angustia de la comunidad se mantenía, pero la esperanza de que algún día se hiciera justicia seguía latente. La búsqueda, aunque pausada, nunca se detuvo por completo. Las familias continuaron compartiendo la historia de Justin manteniendo su memoria intacta. Sin embargo, la vida seguía, y la sombra de la tragedia se convirtió en parte de la identidad del vecindario. En las siguientes secciones exploraremos cómo este caso, que había quedado atrapado en el tiempo, comenzó a adquirir nuevos matices. Nuevas pistas y testigos emergieron, y la historia de Justin Lee Turner, aunque marcada por la tragedia, iba a encontrar una luz en la oscuridad. La verdad, aunque tardía, siempre tiene una forma de salir a la superficie. Y la historia de Justin está lejos de haber terminado. La comunidad aún espera respuestas, y el eco de su nombre sigue resonando en los corazones de quienes lo amaron. ¿Qué revelaciones estaban por venir? La búsqueda de la verdad estaba a punto de tomar un nuevo giro. La historia de Justin Lee Turner continúa a vivir en la memoria colectiva de su comunidad, pero a medida que pasaron los años, su caso empezó a desvanecerse. Entre 1989 y 2024, la búsqueda de respuestas se convirtió en una lucha silenciosa. Un caso que comenzó con esperanza y determinación se transformó en un caso frío, marcado por la frustración y la impotencia. Al principio, cada aniversario de su desaparición era un recordatorio doloroso. La familia de Justin, siempre anclada en la esperanza, se aferraba a la idea de que algún día tendrían respuestas. Pero conforme el tiempo avanzaba, los recuerdos se difuminaban y las pistas se volvían escasas. La angustia se apoderó de ellos, convirtiendo el dolor en una carga emocional difícil de soportar. La madre de Justin, con lágrimas en los ojos, recordaba aquellos días de búsqueda frenética. Cada año que pasaba sin noticias era como un puñal en el corazón, decía. La familia vivía en un estado de constante expectativa, deseando que un nuevo testigo apareciera o que una pista olvidada se reactivara. A lo largo de los años, la historia de Justin se convirtió en un eco de lo que podría haber sido. Su imagen, una sonrisa brillante y ojos llenos de curiosidad, aparecía de vez en cuando en el periódico local. Las comunidades cercanas también comenzaron a recordar su historia, organizando vigilias y marchas en su honor. Sin embargo, la vida continuaba. Nuevas generaciones crecieron sin saber quién era Justin Lee Turner, y el tiempo hizo su trabajo. La urgencia de su caso se desvaneció, pero el dolor permanecía como un recordatorio constante en el corazón de aquellos que lo amaban. Con el avance de la tecnología surgieron nuevas esperanzas. En el año 2000 se implementaron técnicas de análisis de ADN más sofisticadas. Los investigadores comenzaron a revisar viejos archivos, buscando pistas que antes podían haber pasado desapercibidas. A medida que se acumulaban los avances, algunos miembros de la comunidad comenzaron a sentir que había una posibilidad real de que la verdad finalmente saliera a la luz. Sin embargo, el camino hacia la verdad estaba plagado de obstáculos y decepciones.
Cada intento de reabrir el caso traía consigo una serie de interrogantes y la sombra de las preguntas sin respuesta. Fue en 2024 cuando un nuevo rayo de esperanza iluminó el oscuro camino de la familia Turner. La decisión de reabrir el caso no fue casual. La comunidad, impulsada por la memoria de Justin, había comenzado a exigir respuestas. Los medios de comunicación, en un giro inesperado, se interesaron por el caso una vez más. Los periodistas se acercaban a la familia, entrevistando a amigos y vecinos, buscando nuevas perspectivas sobre un caso que había quedado en el olvido. La presión ejercida por la comunidad era innegable. La historia de Justin seguía viva y la necesidad de justicia comenzaba a resonar con más fuerza. El motivo detrás de la reapertura del caso era simple. Nuevas pistas habían surgido. Un testigo que había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado se presentó con información que podría cambiarlo todo. Su relato, aunque fragmentado, ofrecía un nuevo ángulo sobre lo que había sucedido esa mañana fatídica. Este nuevo testimonio reavivó la esperanza en la familia. A pesar de que el tiempo había pasado, la búsqueda de respuestas seguía siendo una prioridad. La comunidad se unió en torno a ellos, ofreciendo apoyo y recursos. Mientras tanto, los archivos del caso fueron reexaminados. Detalles que antes podían haber sido pasados por alto se volvieron relevantes. Con cada nueva revisión, la historia de Justin cobraba vida nuevamente. Las conexiones entre los testimonios de los testigos empezaron a encajar, y los investigadores comenzaron a ver patrones en la información que antes parecían una serie de coincidencias. La carga emocional que la familia había llevado durante años se volvió un poco más ligera. Con cada pequeña revelación, la esperanza resurgía. La revelación que finalmente resolvió el caso llegó un día cualquiera, en un momento que nadie esperaba. Un antiguo archivo, olvidado en los estantes de la oficina del sheriff, contenía un informe sobre un vehículo sospechoso que había sido visto en el área el día de la desaparición. Este informe había sido desestimado en su momento, pero con la nueva información del testigo se volvió crucial. Los investigadores, armados con esta información, pudieron rastrear al propietario del vehículo. Lo que siguió fue un descubrimiento escalofriante. El propietario, un hombre con un pasado turbio, había sido conocido en la comunidad por comportamientos extraños. Su nombre había aparecido en otras investigaciones, pero nunca se había vinculado a la desaparición de Justin. Con la nueva evidencia, las piezas comenzaron a encajar. El hombre fue interrogado, y poco a poco, su historia se desmoronó. Lo que había comenzado como un simple vistazo a un archivo olvidado, se convirtió en un hilo que llevó a la verdad sobre lo que ocurrió aquella mañana. La comunidad, que había estado al borde de la desesperación, respiró aliviada al escuchar la noticia. La familia Turner, después de tantos años de incertidumbre, finalmente pudo vislumbrar la verdad. El impacto emocional fue abrumador. La revelación no solo cerró un capítulo doloroso, sino que también abrió la puerta a la sanación. La memoria de Justin no solo sería recordada como la historia de un niño que desapareció, sino como la de un niño que finalmente recibió justicia. La comunidad se unió para rendir homenaje a Justin. Organizaron una vigilia conmemorativa, donde amigos y familiares compartieron historias sobre su vida. La atmósfera, aunque cargada de tristeza, estaba impregnada de amor y esperanza. La familia, rodeada de personas que habían estado a su lado durante todos esos años, sintió que la verdad había traído una especie de paz. Aunque la pérdida nunca se borraría, la revelación final les ofreció un cierre que habían estado esperando durante décadas. La historia de Justin Lee Turner nos recuerda que la verdad puede permanecer oculta durante años, pero el amor y la memoria son eternos. La búsqueda de justicia puede ser un camino largo y difícil, pero siempre es un camino que vale la pena recorrer. La memoria de Justin perdurará, no solo como un recordatorio de lo que se perdió, sino como un símbolo de la esperanza que nunca se apaga. La comunidad, unida en su dolor, encontró no solo respuestas, sino también un sentido renovado de propósito. La historia de Justin, una historia de amor, lucha y redención,
finalmente encontró su conclusión. A veces, el tiempo puede ser cruel, pero también puede ser un aliado en la búsqueda de la verdad. En este caso, la verdad tardó más de 3 décadas en salir a la luz, pero cuando finalmente lo hizo, trajo consigo una claridad que había sido esquiva durante años. La justicia no siempre llega como esperamos, pero la memoria de un niño nunca desaparece. Justin Lee Turner merecía respuestas, y aunque el tiempo pasó, su historia finalmente encontró un final. La memoria de Justin Lee Turner vive en cada rincón de su comunidad. Su desaparición, un eco persistente, marcó a todos los que lo conocían. Vecinos, amigos y familiares aún recuerdan su risa, su curiosidad. A lo largo de los años, su historia se ha convertido en un recordatorio de la fragilidad de la vida. Cada aniversario de su desaparición, la comunidad se une en vigilia, reafirmando su compromiso de no olvidar. La verdad sobre su caso tardó décadas en salir a la luz. A veces la justicia es un camino largo y tortuoso. No siempre se presenta como esperamos. En este caso, las respuestas llegaron tarde, pero llegaron. Este es un testimonio de la perseverancia. La búsqueda de la verdad es un acto de amor, no solo hacia Justin, sino hacia todos los que han sufrido la pérdida de un ser querido. La historia de un niño puede seguir viva a pesar del tiempo y las dificultades. Las fotos amarillas enmarcadas en las paredes, las risas compartidas en las reuniones familiares y las historias narradas en las noches de verano mantienen su memoria intacta. Justin es recordado no solo como una víctima, sino como un niño lleno de vida, sueños y risas. Hoy, mientras reflexionamos sobre su historia, nos encontramos ante una pregunta. ¿Qué significa realmente encontrar justicia? Es más que solo respuestas. Es reconocer el dolor de una familia. Es honrar la memoria de un niño que merecía vivir. Justin Lee Turner nos recuerda que, aunque el tiempo avance, las huellas que dejamos son eternas. Su historia nos invita a reflexionar sobre la esperanza, la pérdida y el impacto de la búsqueda de respuestas. Así, su legado perdura, iluminando el camino hacia un futuro donde la verdad siempre prevalezca